Bueno, muy buenos días, ya estamos aquí de vuelta y estamos hablando del metabolismo de los hidratos de carbono. Y es necesario un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque para explicar una cosa importante, la entrada de glucosa a las células necesita de unos transportadores de membrana. Recuerden que hablamos de eso cuando las células eucariotas, ¿no? Aquí estos transportadores de membrana permiten que la glucosa atraviese la membrana de las células, porque la glucosa normalmente no consigue disolverse en la membrana de las células. Necesita como un transportador, algo que la lleve de un lado de la parte de afuera hacia la parte de adentro. Estos transportadores se llaman GLUT, G-L-U-T, GLUT de glucosa y T de transporter. Glucosa, transporter, transportadores de glucosa. Se han identificado en total 14, pero de ellos nos interesan ahora dos, dos nada más. GLUT2 es un transportador que permite el paso de la glucosa en dos sentidos, de aquí para allá, de allá para acá, para adentro y para afuera de la célula. Se encuentra en las células de los tubos renales, porque la glucosa puede ser necesario excretarla, eliminarla por el tubo renal, o puede ser necesario recuperarla del tubo renal. Y entonces ellos tienen que tener las dos posibilidades, para adentro y para afuera. Se encuentra en las células también hepáticas, porque el hígado capta la glucosa sobrante, la une una a otra, va a formar el glucógeno o va a utilizarlo para otras situaciones, pero cuando hace falta glucosa para mantener el nivel de glucosa en sangre adecuado, él tiene que liberar glucosa. Por tanto, el transportador de la célula hepática tiene que tener dos direcciones. Se encuentra también en la membrana basal lateral del intestino delgado, porque se absorbe la glucosa, entra a la célula, pero tiene que salir para la sangre. Por tanto, entra del intestino, sale hacia la sangre. Tiene que tener dos direcciones. En todos estos lugares es importante que la glucosa pueda pasar la membrana en las dos direcciones, de fuera adentro y de dentro afuera. Por eso el GLUT2 es muy importante para algunas de las células estas, para todas estas células, para poder funcionar adecuadamente. GLUT4. El GLUT4 es el único de los transportadores que es regulado por la insulina. Fíjense, de 14, solamente uno depende de la acción de la insulina. Uno. Y está situado en un grupo de células bien definido. Células del tejido adiposo, adipocito, células del músculo estriado, tanto el tejido muscular esquelético, el que une a los huesos, como el cardíaco. Como ven, no todas las células del organismo necesitan insulina para su funcionamiento, cosa que a veces pensamos, no, entonces la insulina hace falta para todas las células. No, hace falta para dos tipos de células nada más. Posteriormente hablaremos de algunos otros transportadores de glucosa. Volvemos a la célula productora de insulina, célula beta. La glucosa penetra por la vía del GLUT2, que también está aquí. La glucosa que entra es direccionada para la vía de glicolisis. Glicolisis quiere decir destrucción, lesión de la glucosa, utilizarla para obtener energía, ya hablaremos de esta vía. Es metabolizada hasta producir piruvato. El piruvato pasa al ciclo de Krebs, ya hablamos de él, y continúa la respiración mitocondrial. Después que eso tiene el fosfato, ya hablamos de él en el ciclo de células eucariotas, entonces pasa a la mitocondria y la mitocondria lo convierte en ATP. Este ATP es liberado del citoplasma de la célula. Este es un proceso muy rápido, y entonces al aumentar el ATP, la fuente de energía en el citoplasma de la célula, esto hace que se cierren los canales de entrada de potasio, de salida del potasio a la célula. La célula deja de sacar potasio, se tranca, y entonces el potasio en el citoplasma comienza a aumentar. Y al aumentar el nivel del citoplasma, en el citoplasma de potasio, va a abrir otro canal. Fíjense, todo esto hablamos vagamente, hablamos refiriéndonos a los canales en las células eucariotas. Por eso era importante el ciclo de células eucariotas, para poder referirnos a esto de forma más adecuada, si no teníamos que explicarlo todo desde el inicio. Bueno, pues ahora el canal de potasio se cierra, aumenta el potasio, se cierra en respuesta al aumento de ATP en plasma, la disponibilidad de energía. El potasio empieza a aumentar. El aumento de potasio causa que se abran los canales de entrada de calcio. Comienza a entrar calcio a la célula, no solo de la parte de fuera de la célula, sino también de los depósitos de calcio que están dentro de la célula. Aumenta el calcio en el citoplasma. ¿Y qué va a producir esto? Son los canales en L los que se abren en este caso. Canales no en L, sino canales L, canales long acting, de larga acción. Y entonces aumenta el calcio en el citoplasma. El aumento del calcio en el citoplasma trae una consecuencia. Moviliza vesículas citoplasmáticas que tienen insulina en su interior. El almacenamiento de insulina se va movilizando, y dependiendo de la cantidad de calcio que entre, sale más insulina o sale menos. Ellas se acercan a la membrana, como las vesículas, recuerden ustedes, tienen la misma estructura que tiene la membrana celular. Ellas se unen a la membrana celular, se abren, insulina para afuera, liberan insulina. Repito, la glucosa que entra a la célula por el canal transportador tipo 2, canal transportador de glucosa,
es metabolizada por el ciclo de Krebs, produce energía, termina produciendo adenosín-trifosfato, ATP. Este ATP va a hacer que se cierren los canales de salida de potasio, aumente el potasio dentro de las células. Esto trae aparejado una apertura de los canales de calcio tipo L. Esto hace que el calcio empiece a aumentar, y al aumentar el calcio en el citoplasma moviliza las vesículas hacia la membrana y libera la insulina. Es una repetición. Ahora la insulina de sangre, ¿qué va a hacer? Se va a dirigir a las células que tienen transportadores de glucosa tipo 4, células musculares cardíacas y células musculares esqueléticas, y a los adipocitos, células grasas. Activa el receptor de insulina en la membrana de la célula, y este receptor de insulina que es activado, a su vez activa una cantidad enorme de vías dentro de la célula, incluyendo el transportador de insulina GLUT4, al que le da permiso ahora para que empiece a entrar glucosa a la célula. Esto permite que entre glucosa a la célula y se utilice por la vía metabólica. Primero, por la vía de glucólisis, es decir, la glucosa es utilizada, es fosforilada, ya hablaremos de esto, pasa entonces esa glucosa a un ciclo que termina produciendo dos piruvatos. Estos piruvatos pasan al ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs termina produciendo energía y ya la célula tiene energía. Por el ciclo de Krebs, la respiración mitocondrial, como ya explicamos cuando hablábamos de células eucariotas, y entonces es que la célula tiene enlaces de energía para poder funcionar adecuadamente. La glicolisis es la vía metabólica por la que se procesa la glucosa para obtener energía. Termina la producción de dos moléculas de piruvato, ya hablamos, y entra en el ciclo de Krebs. Ahora bien, este proceso genera en total 28 moléculas de adenosín-trifosfato por cada molécula de glucosa que es metabolizada. 28 enlaces de energía que puede ser liberada por una molécula de glucosa. Es altamente eficiente, por eso decía que el organismo prefiere metabolizar glucosa que metabolizar cualquier otra sustancia química, porque la producción de energía es muy alta y el residuo es nada, agua, hidrógeno, no tiene residuo tóxico ninguno, no causa daño ninguno, y el ciclo de la glucosa es el ciclo de elección para obtener energía en la célula eucariota. Ahora veremos un video pequeño, de cómo se produce la glicolisis en las células. Este video es un video del ciclo de Krebs, ya lo vimos cuando las células eucariotas, pero bueno, es muy importante refrescarlo también. Aquí lo tenemos.
Próximo programa, metabolismo de los hidratos de carbono, tercera parte. Hasta entonces.